Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Raúl, Pío, bienvenidos. Hola Gaby, Mili, Aníbal. Vamos a empezar a estudiar la primera parte de la cortina de la puerta del tabernáculo. Harás un velo para la entrada de la carpa de tela azul, tela púrpura y tela escarlata y de lino fino torcido, hecho con bordados. Haz 5 postes de maderas de acacia para el velo y enchápalos en oro con sus ganchos de oro y funde para ellos 5 bases de cobre. Dice Shemot en el capítulo 26. Hola César, hola Mariel, bienvenidos. Entonces, la cubierta, el velo y la cortina. La cortina para la puerta de la tienda era del mismo material que la primera capa de la cubierta y el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Las tres son exactamente del mismo material, diferentes medidas, diferentes ubicaciones, pero el mismo material, mismo estilo, el mismo diseño. Por lo tanto, el techo, el velo interior y la cortina para la puerta hacia el exterior eran del mismo material, color, diseño y mano de obra. Cada vez que un sacerdote entraba en el tabernáculo veía cortinas o el velo, ¿no es cierto?, o el techo que eran exactamente iguales. La cortina interior es llamada el velo, mientras que para la puerta se usa la palabra cortina. La palabra para velo es poreket, que significa separadora, una cosa que separa, ¿sí? Es el participio activo femenino de perek, una raíz que significa romper, fracturar. La palabra para cortina es masak, que implica una cubierta, una cortina, una manta, deriva de sakak, que propiamente quiere decir entretejer como una malla, o sea, un entretejido, realmente tejido a entelar. Por implicación, significa cercar, cubrir, figurativamente proteger también. En algunas traducciones se usa la palabra entrada en lugar de puerta, así que es más correcto, ya que no había una puerta en sí como la que nosotros conocemos, ¿no?, que se abriera, se cerrara. De hecho, la parte del frente del tabernáculo no era una puerta, en lugar de eso había una cortina sostenida por 5 columnas que servían de entrada. Es significativo que el tabernáculo no se describe de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la descripción de las 4 tapas de la cubierta comienza de la capa interna, que es de lino fino torcido, continúa hasta la externa, que es de piel de tejones, ¿no es cierto? De la misma manera, en relación con las 2 cortinas, el velo interior, la cortina, ¿no es cierto? El relato divino describe primero el velo interior y luego la cortina de la entrada al tabernáculo. Es importante entender el significado tanto del velo como de la cortina en sí. Hola Vivi, bienvenida. Un velo cubre algo de nuestra vista y lo mantiene separado de nuestra presencia. Y en este sentido es utilizada justamente la palabra velo en varios otros lugares en las escrituras. A menudo los velos son usados para ocultar cosas que son muy valiosas. Cuando algo está cubierto con un velo, estamos separados de eso, o sea, estamos imposibilitados de verlo, tocarlo, alcanzarlo. Si las cosas no son en sí invisibles, pero no podemos verlas debido al velo, algo impide, algo está entre medio. Algunas cosas preciosas en el tabernáculo estaban cubiertas con un velo y el pueblo caído no podía verlas. El arca que estaba en el lugar santísimo era la primera de todas las cosas preciosas que Elohim ocultó y es el mueble principal, es la centralidad. Ya vimos que el arca representa a Mashiach como corporificación de Elohim. El arca se relaciona con la historia de Elohim. La historia de Elohim incluye todo lo que es y todo lo que él ha hecho, ha realizado, ha llevado a cabo, lo que ha obtenido, lo que ha alcanzado. Todo eso está corporificado en Mashiach como el arca. Además, sobre Mashiach como el arca, hay un lugar llamado la cubierta del propiciatorio, donde Elohim se puede reunir con nosotros y hablarnos. Es aquí donde se expresa la gloria de Elohim representada por los querubines. Y también sobre esta cubierta, que era la capa del arca, se rociaba la sangre. Por lo tanto, en el arca tenemos a Elohim con su historia, su corporificación, su gloria expresada y la obra redentora del Mashiach, como hemos estado estudiando hasta ahora. En el lugar santo tenemos la mesa con los panes de la presencia, la menorá y el altar de incienso. Perdón. Ay.
Con la mesa recibimos la provisión de vida para nutrirnos, como ya estudiamos, con la menorá somos alumbrados y con el altar de incienso, que vamos a estudiar en breve, tenemos a Mashiach como el incienso, ¿no es cierto? El cual lo representa a él como la fragancia dulce para que seamos aceptados por Elohim, ¿no es cierto? Eso representa nuestras oraciones, como vamos a ver. Por lo tanto, en el lugar santo tenemos la provisión, el alumbramiento, la luz y la aceptación, la comunicación, ¿no es cierto?, real con Yahweh. Ahora continuaremos viendo lo que el arca contiene. El arca tiene las tablas de la ley, el maná escondido y la vara que reverdeció, ¿no es cierto?, los cuales corresponden a lo que se encuentra en el lugar santo. O sea, el lugar santo, que es simbólico del alma, como tenemos que recordar porque ya lo vimos, tenemos el pan, mientras que en el lugar santísimo, que es simbólico del Ruach, tenemos el maná. ¿Ven cómo se corresponden las cosas, no es cierto? El pan es un alimento para el alma, pero el maná es un alimento justamente para el ruach. Esto indica que el pan en el lugar santo llega a ser el maná escondido en el lugar santísimo. Y ese es nuestro premio, como dice en Gigalut en el capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que recibe. Entonces, este premio lo recibiremos ahora o cuando seamos resucitados. Es importante que establezcamos una distinción, como ya hemos hecho antes, ¿no es cierto?, entre lo que sucede en el plano espiritual y lo que sucede en el plano material. Este asunto lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que se nos grabe verdaderamente que estamos viviendo con un pie en cada plano nosotros hoy en esta era en la que estamos. Y sabemos que en el plano espiritual las cosas son vistas por Yahweh como completadas, porque Él llama a las cosas que no existen como si existieran, como dice en Romanillín 4. Él ve el fin de las cosas y para Él ya son. Sí, pero para nosotros no aún. Acá en la Tierra estamos en una burbuja que tiene un pequeño elemento que afuera de esta burbuja, de este plano, no existe, que se llama tiempo. En la eternidad no existe esta forma de tiempo que nosotros tenemos aquí, lo cual no quiere decir que las cosas no suceden. Debemos pasar realmente por el proceso para que realmente sean. Nosotros acá tenemos que pasar por el proceso. Sin embargo, como su palabra no regresará a él vacía, en la eternidad todas estas cosas ya son. Una vez emitido su decreto, ya es. Esto es esencial para poder comprender que aunque Él determina cosas que son plenas en la eternidad, nosotros aún no hemos alcanzado, no siempre, el tiempo histórico, ¿sí?, del cumplimiento de las mismas. Si decimos que ya somos salvos y ya hemos sido santificados, es plena verdad, pero solo en el plano espiritual. Aquí no lo hemos completado todavía. Hay un desfasaje temporal entre estos dos planos, ¿no es cierto? En el plano material, nuestra carencia y nuestra corrupción nos delatan, evidentemente no se ha completado aquí para poder decir amén. Ese es nuestro trabajo, nuestra tarea de santificación es dar el amén a todas estas cosas en el plano espiritual. Hola Blanca, bienvenida Lucy. Entonces, en el plano material, como decíamos, nuestra carencia y nuestra corrupción nos delatan. ¿Esto quiere decir que tenemos que santificarnos a nosotros mismos para alcanzar la santidad? De ninguna manera, obviamente. No se trata de nada que hagamos, sino de lo que permitimos que el Ruach haga en nosotros. Esa es la diferencia, no por nuestra fuerza, sino por su Ruach. La persona que se dispone en sus manos para ser moldeada sin resistir al quebrantamiento de la carne es la que va a comenzar a andar en las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no es cierto? Y que no son individuales, sino para todos por igual. Son las cosas que Él preparó para que Adán anduviera. Son las mismas cosas, ¿sí? Esta es la restauración del hombre completo, de la humanidad completa, y una parte de eso es la obediencia, justamente. Por eso los que así hagan y no se resistan van a recibir galardón por sus obras, que eso es lo que también está escrito, y que al no comprender todas estas diferencias de plano espiritual, plano material y las demás cosas, no se mezcla todo y se termina en una gran confusión, y la gente no sabe, se levantan doctrinas sobre argumentos mal planteados.
tallados. Estas obras serán de oro, de plata y de piedras preciosas, ¿no es cierto? Y ningún ser humano tiene la capacidad en sí mismo de producirlas. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros puede hacerlas en la carne. Únicamente los que permiten que el Ruach quebrante esa carne justamente van a obtener este testimonio porque van a estar produciendo justamente los frutos del Ruach. Y eso se produce en el Ruach, en el nuevo hombre. Yo deseo que se comprenda con claridad el punto de los planos y nuestros diferentes puntos de vista, ya que son esenciales para no caer en el engaño de que ya tenemos todo, que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que molestarnos en nada, ¿no es cierto? Que es una postura muy cómoda de mucha gente, que ya existía en la época de Saúl, ¿no es cierto? Inclusive la habían revertido completamente y algunos decían hagamos males para que vengan bien. Esa es la naturaleza caída del hombre manifestándose siempre con toda su maravilla. Lo cierto es que sí, ya recibimos todo, pero eso no significa que lo tengamos de hecho, ni que consigamos utilizarlo de hecho, aplicarlo de hecho, ¿no es cierto? Estos son los talentos que debemos trabajar y hacer producir. O si no nos disponemos a colaborar con el Ruach, justamente no vamos a dar frutos, que son las obras de Yahweh, ¿no es cierto?, para presentar en aquel día. ¿Por qué sabemos que son las obras de Yahweh? Porque son de plata, oro, y esas son las obras que tenemos que producir. Continuemos entonces, ahora volvamos a los Moab. En el lugar santo tenemos la menorá y en el lugar santísimo tenemos la ley del testimonio de Elohim. Así que por un lado, en el lugar santo somos alumbrados por la menorá, pero por el otro, en el lugar santísimo, somos alumbrados por la ley misma, como que es el testimonio de Elohim, esa es su gloria, ¿no es cierto? No había ninguna lámpara dentro del Santísimo, solamente estaba la gloria de Yahweh. Además, en el lugar santo, en el altar del incienso, tenemos también ese incienso para nuestra aceptación. Sin embargo, en el lugar santísimo tenemos la vara que reverdeció, la cual representa la vida de resurrección que llega a ser nuestra aceptación completa en plenitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, el incienso en el lugar santo llega a ser la vara que reverdece en el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo tenemos todas las promesas que ya nos han sido entregadas, pero en promesa, como ya sabemos, no las tenemos en plenitud todavía. Solo basta que lleguemos al momento de nuestra resurrección para recibir todas estas cosas. Y todas estas cosas representan a Mashiach resucitado, ¿no es cierto? Como ya hemos visto. Un ejemplo de la relación que existe entre el maná, la ley y la vara que reverdeció con el pan, con la menorá y el altar de incienso, es la relación que hay entre la gracia y la verdad en la Besorá de Yahanan y el amor y la luz en la primera epístola de Yahanan. Por nuestra parte tenemos la gracia, pero por parte de Elohim la gracia es amor, o sea, lo que él da es amor, para nosotros es gracia. Nosotros lo recibimos. ¿Qué recibimos? Recibimos el amor, pero es una gracia para nosotros. En lugar para Yahweh es amor que está siendo emitido. De la misma manera tenemos la verdad. Cuando buscamos la fuente de esta verdad por parte de Elohim, esta verdad es la luz. Es la luz que ilumina, ¿no es cierto? Por lo tanto, por nuestra parte tenemos la gracia y la verdad, mientras que por parte de Elohim, estas son la luz y el amor, justamente. De igual manera, el pan corresponde al maná, la menorá a las tablas de la ley y el incienso a la vara que reverdece. En el lugar santo tenemos la provisión de vida de Mashiach, la luz de Mashiach y el incienso, o sea, la aceptación a través de Mashiach. Pero en el lugar santísimo tenemos a Mashiach mismo siendo la provisión de vida, el alumbrar y la aceptación que en su momento todos y cada uno de nosotros tendremos en plenitud. Seremos verdaderamente como Él es, porque esa es la restauración de todas las cosas, que ese es el plan del Padre. Seremos en todo como Él es, menos en la deidad, evidentemente. No se trata de hacernos dioses, porque no lo seremos, pero sí seremos lo que el ser humano había sido creado originalmente, esa función para la cual llevar a Yahweh en nuestro interior, ser esos vasos para contenerlo, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más tiempo permanezcamos en nuestra naturaleza caída, el arca con todo su contenido precioso va a estar cubierto de nuestros ojos y lejos de nuestra presencia. Por eso vemos a tantas personas que no conocen o tienen muy escasa experiencia justamente de este lugar santísimo, escasa experiencia de la visión celestial verdaderamente.
hay que salir de la carne para poder, hay que rasgar el velo de la carne, ¿no es cierto? Al rasgar nuestra carne también para poder entrar en el lugar santísimo. Es significativo que el velo exterior, o sea, la puerta del tabernáculo, se refiere a un tipo de cortina que por un lado permite que el aire fluya, ¿no es cierto? O sea, da paso, pero por el otro no permite también la entrada de insectos, animales y personas mismas, ¿no es cierto? Todo queda hacia afuera, también es como una puerta en ese sentido que impide. Su función es parecida a las telas metálicas que utilizamos hoy para impedir que los insectos entren, que los mosquitos nos molesten, ¿no es cierto? Todas esas cosas negativas quedan fuera también en ese sentido. Entonces, la entrada al tabernáculo mantenía todas las cosas negativas fuera de este tabernáculo. Vimos que la primera capa de la cubierta, el velo y la cortina estaban hechos del mismo material, ¿no es cierto? Entonces, este material, sin embargo, ya vimos también que se le llama de diferentes maneras, cubierta, velo y cortina, para diferenciarlos en nuestra comprensión y no hacer confusiones. Esto muestra que había tres funciones diferentes, verdaderamente. En primer lugar, cubría las tablas, como vimos. Segundo, cubría la maravilla, la preciosidad de Elohim, ¿no es cierto?, del Elohim mezclado. Y tercero, alejaba todas las cosas negativas del tabernáculo de Elohim. O sea, mantenía fuera del mismo, lo mantiene afuera todo lo que no es limpio y que no puede entrar justamente. Tampoco los levitas, por ejemplo, no podían entrar en el interior. El pueblo que estaba en el atrio no podía tampoco entrar dentro dentro del tabernáculo. Esto implica una separación más, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos que la cubierta del velo son Mashiach. Si tenemos como base este entendimiento de la cubierta del velo, con toda seguridad vamos a concluir que la cortina también se refiere a Mashiach. Se necesita una cierta postura para poder entrar por completo en el tabernáculo, en cuanto a entrar en Mashiach, ¿no es cierto? Por eso es que después vamos a estar estudiando justamente el altar del sacrificio y el lavacro. La primera capa del tabernáculo no tiene nada que ver con nuestra entrada al tabernáculo de Elohim, ¿no es cierto? Pero no podemos decir lo mismo del velo y de la cortina. Si no pudiéramos entrar en el tabernáculo, no podríamos tener la experiencia del mismo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el tabernáculo no tendría nada que ver con nosotros en nuestra experiencia, experiencialmente, ¿sí? Solo existiría objetivamente aparte de nosotros, que fue más o menos la relación que tuvo el pueblo antiguo, los israelitas tuvieron con el tabernáculo y luego con el templo también, ¿no es cierto? Pero si entramos en el tabernáculo, esta sería parte de nuestra experiencia subjetiva, que fue la experiencia justamente de los sacerdotes en todas esas épocas, mientras estaban tanto el tabernáculo como el templo. Había sí algunos que podían entrar y entonces tuvieron realmente esa experiencia. Esto entonces significa justamente esa separación entre unos y otros. Pero si entramos en el tabernáculo, entonces realmente nosotros lo estaríamos experimentando. Nosotros necesitamos recibir esa experiencia. No solo también tenemos que entrar en el tabernáculo, sino que tenemos que identificarnos con esta experiencia. Por lo tanto, cuando entramos en el tabernáculo, llegamos a ser uno con él. Realmente todas estas cosas son pinturas, como ya sabemos, son cuadros de una realidad espiritual a la cual no alcanzamos a tener aún una comprensión completa, ¿no es cierto? Y sabemos que más allá de mirar los objetos como objetos en sí mismos, necesitamos tener esa comprensión de lo que significan espiritualmente. Cuando se trata de cosas espirituales, necesitamos obtener esa identificación en nuestro nuevo hombre, sin duda. El problema crucial que enfrentamos es cómo es posible para nosotros entrar en el tabernáculo de Elohim. ¿Cómo podemos entrar en el tabernáculo santo y justo y kadosh, ¿no es cierto?, del Elohim, que es luz y amor? Si nos consideramos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no somos ni santos, ni justos, ni nada. Tenemos que declarar junto con Yeshaya. Entonces grité: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al Rey Yahweh de los ejércitos. Debido a que somos
de labios impuros, ¿sí? No estamos capacitados para estar en el tabernáculo de Elohim. Realmente por nosotros no podemos hacer nada. Él es santo y nosotros somos inmundos. Elohim es justo, pero nosotros somos totalmente injustos. Él es amor y nosotros estamos llenos de odio, ¿no es cierto? Él es luz, nosotros somos hijos de las tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos entrar en este tabernáculo, ¿sí? De un Elohim que es luz, amor, justicia, santidad completa? En principio sería completamente imposible para nosotros que cualquier ser caído que entremos. Mashiach es una doble barrera que nos separa del tabernáculo de Elohim. Y aquí lo vemos con claridad. Si vamos a entrar al tabernáculo, tenemos que ser iguales a la cortina de la entrada. Dentro del tabernáculo mora el Elohim santo y justo. Allá adentro, ¿no es cierto? Todavía tenemos que atravesar el otro velo. Que él está allá adentro. Si no nos igualamos a esta cortina, si no nos hacemos iguales a Mashiach, no vamos a ser iguales a Elohim tampoco, porque Mashiach es la realidad de Yahweh. En realidad la cortina es una descripción maravillosa de Elohim. Es como la ley, justamente, que lo describe en su apariencia, por así decir, en lo que es. Es un relato, es un retrato de lo que es. No obstante, esta cortina justamente llega a ser una barrera que nos separa, de la misma manera que la ley que describe a Yahweh en sí mismo, describe lo que es, nos separa completamente de él, porque no llegamos ni a las patas de lo que él es, ¿no es cierto? Estamos allá abajo, estamos en negativo, negativísimo, al lado de lo que él es en perfección. Entonces es una perfección que nos separa de su presencia, ¿sí? Y encima nosotros tenemos una doble barrera, como decimos, todavía falta atravesarla del velo, de la cual ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo podemos pasar esta doble barrera y entrar en el tabernáculo? Vamos a compararlo con la cortina de la entrada, así una cortina que es la descripción, como estamos diciendo, de Elohim. Esta cortina representa a Mashiach en su humanidad como descripción perfecta de la perfección de Elohim, ¿sí? Pero como somos pecaminosos, esta descripción es una barrera para nosotros, no podemos ni siquiera acercarnos. Entonces, ¿cómo podemos pasarla? Definitivamente sabemos que Yahweh quiere que entremos en el tabernáculo. Él no lo ha hecho ahí para mostrarlo y dejarnos afuera, ¿sí? Esto lo vemos porque su morada tiene paredes hechas de tablas solo de 3 de sus lados, ¿no es cierto? Y tiene una gran abertura que, aunque se separa en varias partes por las columnas, de cualquier manera es la entrada. Entonces, debido a que somos pecaminosos, debemos ser juzgados por el Elohim santo y justo. Para eliminar esa pecaminosidad tenemos que pasar por el juicio. Debido a que estamos llenos de odio y de tinieblas, tenemos que ser juzgados por este Elohim de luz y amor. Tenemos que ser tocados por esa luz para que las tinieblas desaparezcan. Este juicio fue llevado a cabo cuando Mashiach murió por nuestros pecados. Este juicio fue llevado a cabo antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? En Corinthiim Aleph, en el 15, Shaul nos dice que Mashiach murió por nuestros pecados. Este es el primer aspecto de la verdad básica de la Besorá. Nosotros hemos robado, hemos odiado a otros, hemos dicho mentiras, hemos adulterado, hemos cometido todos los crímenes imaginables, hemos hecho y pensado cosas completamente malignas. No obstante, Mashiach fue juzgado en nuestro lugar y murió por nuestros pecados, los que ya habían sido cometidos y los que serían cometidos en adelante. Murió por los pecados de toda la humanidad, en toda. Las 5 basas de bronce debajo de las 5 columnas, ¿no es cierto?, que sostenían la cortina, indican que Mashiach fue juzgado justamente en nuestro lugar. El bronce representa el juicio, ¿no es cierto?, el juicio justo de Elohim sobre los rebeldes. Los 250 que se rebelaron contra Elohim fueron juzgados por él. Esto está en el capítulo 16 de Bamidbar, ¿sí?, en la rebelión de Korah. Elohim le dijo a Moshe que tomara los incensarios de bronce que pertenecían a los rebeldes y que hiciera con ellos platos para cubrir el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios a Elohim por su juicio sobre los pecadores redimidos. Justamente la serpiente de bronce que fue colocada sobre un asta en Bamidbar 21 también demuestra que el bronce representa el juicio de Elohim. Debido a que el pueblo de Israel estaba pecando contra Elohim, fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, Elohim le dijo a Moshe que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta, ¿no es cierto?, para indicar que
esa serpiente sería juzgada por Elohim en lugar de ellos. Las 5 basas de bronce indican que Mashiach fue juzgado por nuestros pecados, de manera que la entrada al tabernáculo descansa sobre la obra redentora de Mashiach. El Mashiach que murió por nuestros pecados, el que fue juzgado en nuestro lugar, llegó a ser la cortina de la puerta del tabernáculo. A pesar de todo, hay que pasar por esa cortina. Por un lado, Mashiach, como la cortina nos separa, pero por el otro, él es una entrada que permite a los pecadores redimidos que entremos en el tabernáculo de Elohim. Primero necesitamos pasar por la redención de Mashiach. En el pasado estábamos separados del tabernáculo, ¿no es cierto? Sin embargo, debido a que él murió por nuestros pecados y ha sido juzgado por Yahweh en nuestro lugar, ahora podemos tener esa entrada al tabernáculo. Cuando entramos en el tabernáculo nos encontramos entonces en el lugar santo, como sabemos, y lo cual es mucho mejor que estar en el atrio, obviamente. Muchos creyentes hoy en día todavía siguen en el atrio, aún no han entrado siquiera al lugar santo. Sin embargo, el hecho de que disfrutemos de todo esto no quiere decir que disfrutamos a Mashiach mismo, ni por completo. Más bien significa que disfrutamos algo de él. Por ejemplo, el nutrir de Mashiach. Vamos a la mesa de los panes y disfrutamos de su nutrición. Disfrutar algo de Mashiach es diferente de disfrutar a Mashiach mismo como tal. Por ejemplo, disfrutar esa nutrición de Mashiach no es lo mismo que disfrutarlo a él como la nutrición plena, ¿no es cierto? No negamos que el lugar santo es un lugar maravilloso, tenemos que alabar a Elohim ciertamente porque podemos entrar en él. Sin embargo, todavía no es el mejor lugar. Existe la recámara más interna, que es el lugar santísimo. A pesar de que parece que fuera 2 lugares, ¿no es cierto? En realidad, el tabernáculo es uno solo y tiene una separación. En verdad, lo que hay es una separación dentro de un mismo lugar, por así decirlo, ¿no es cierto? Debería ser uno solo y esa separación sabemos que es la carne. Entonces, han entrado ya en el lugar santísimo. Acá traemos a la superficie una vez más el asunto de los 2 planos. Otra vez vuelven a salir y van a seguir saliendo en todos estos estudios, ¿sí? Y de nuestras 2 realidades interiores que tenemos. La respuesta es no, porque aún estamos en la carne, o sea, aún estamos bajo promesa, de manera que entrar en el Santísimo es nuestra siguiente etapa, justamente, el premio final que vamos a recibir junto con nuestros cuerpos glorificados. Pero eso aplica justamente a nuestro plano terrenal, a nuestro plano material. Esta respuesta aplica al aspecto material de nuestra experiencia. Y al mismo tiempo, entonces, la respuesta es sí, justamente, porque hemos sido elevados a los lugares celestiales, como está escrito, y esto se refiere al ámbito espiritual. Hemos sido colocados en lugares celestiales dentro del ámbito espiritual. Esto ya es un hecho en el ámbito espiritual, aunque aquí todavía no lo veamos. Por así decir, vamos a hacer de cuenta que tenemos un desfasaje horario y que en la eternidad Yahweh y todas sus cosas están en una zona horaria más adelantada que la nuestra. Nosotros todavía tenemos que pasar el tiempo necesario para llegar a tener estar en el mismo horario. Hola Carla, bienvenida. Entonces, de manera que tenemos que un sí y un no al mismo tiempo. Y necesitamos entender estas diferencias para no estar diciendo sí, sí a todo o no, no a todo, porque se van de un extremo al otro como de costumbre y siempre hay un perfecto equilibrio en el medio. La mayoría de los creyentes todavía no han entrado en la recámara interior. Algunos tal vez lo hayan hecho algunas veces. Eso no quiere decir, o sea, muchas personas entran y salen. Muchos de nosotros también tenemos ese andar porque corresponde a nuestro crecimiento, ¿no es cierto? Pero nuestra postura no es firme por causa de nuestro viejo hombre, que nos hace tambalear constantemente. Sin embargo, Yahweh no ve iniquidad en nosotros, no lo olvidemos nunca. ¿Dónde no ve iniquidad en nosotros? ¿Acá o allá? En los lugares celestiales, obviamente. Es verdad que aún estamos cargando nuestro cuerpo de muerte, pero también es verdad que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Suena confuso? Solo cuando confundimos pecado con pecados.
Mashiach murió y cubrió todos nuestros pecados, o sea, las acciones. Para evitar confusiones voy a usar la palabra transgresiones directamente en vez de pecados. De esa manera no vamos a tener tanta confusión, ¿sí? Entonces, Yahshua pagó todas nuestras transgresiones, ¿sí? Ya no tenemos ninguna deuda, pero también nos dio una nueva vida que es libre de pecado, o sea, de esa raíz que produce las transgresiones. Esto es en singular, pecado en singular. El pecado es la raíz, ¿sí? La fuente de la cual surge en el árbol que produce todos estos frutos. Si Yahshua hubiera únicamente pagado la multa de nuestras transgresiones, enseguida volveríamos a caer, porque lo podemos aceptar una vez, ¿no es cierto? Y aceptamos ese perdón de pecado, pero si él no hubiera trabajado también sobre la raíz, habríamos quedado, ¿no es cierto?, enseguida cometiendo nuevos pecados y otra vez estaríamos en la misma situación. Pero Él nos dio el regalo de ser sepultados en su muerte y de resucitar en nuevos cuerpos, nuevamente, hoy en promesa. Allá ya está, acá todavía no. De esa forma podemos tener vida eterna, una vida que no puede transgredir y recibir el salario del pecado, o sea, la muerte. Por eso Shaul dice que, o Yahanan dice que el que lo tiene a él no puede pecar. Ciertamente esa es la realidad. ¿Por qué? Porque allá arriba no será contado eso como transgresión, porque ya lo hemos recibido y ya tenemos la promesa de la vida eterna y su promesa es un hecho. Pero mientras que la salvación que recibimos no sea en foja cero, o sea, cerrar todo nuestro histórico, o sea, recibir un histórico limpio en transgresiones, en nuestro interior todavía permanece nuestro viejo hombre con su raíz de pecado. Esa es nuestra realidad hoy aquí terrenal, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos? Porque a partir de ser salvos vamos a comenzar a vivir en nuestro nuevo hombre. Esa es la idea, eso es lo que debemos hacer, rechazando vez tras vez la vieja carne, ¿no es cierto? Es como tener dos gobiernos todavía. Tenemos un nuevo conquistador que ha entrado en la ciudad y pretende gobernar, pero el viejo gobierno sigue estando ahí, pretende seguir gobernando. Entonces tenemos una lucha de poderes realmente que está acá adentro. Esto es despojarse del viejo hombre y revestirse de nuevo, que es una orden que nos es dada. En el tabernáculo esto corresponde al hecho de que hemos sido salvos y limpios en el atrio, ¿sí? Y ahora podemos tener acceso al lugar santo, pero para entrar en el lugar santísimo tenemos que rasgar nuestra carne. Si no rasgamos la carne, no vamos a entrar en el lugar santísimo, porque esta carne que nosotros tenemos, y que es la que tenemos que rasgar, es la carne contaminada. En su momento vamos a recibir una carne que no está contaminada. No es que toda la carne sea mala, pero sí la carne caída, la carne humana, tal como la conocemos, y la venimos heredando y heredando a través de nuestras generaciones, viniendo desde Adán y Jabá. Esa carne está corrompida y esa carne no sirve para nada. Es una carne que está llena de muerte, literalmente. Hola Eduardo, shalom. Entonces esa carne es justamente la que necesitamos eliminar. Para entrar entonces en el lugar santísimo tenemos que rasgar nuestra carne de la misma manera que Mashiach rasgó primero la suya. Él abrió el camino para todos, porque él es el primogénito y el primogénito abre madre, o sea, abre el canal de la madre, de la mujer, para que el resto de los hijos nazcan. Ese es el valor de la primogenitura, cosa que ya hemos estudiado en la serie de Bereshit, ¿no es cierto? Entonces, esto es espiritual, entendámoslo, evidentemente no es literal, ¿no es cierto? No se trata de que nos suicidemos para eliminar nuestra carne que todavía está viviendo, no se trata de eso. Tenemos una situación espiritual en novedad de vida, pero encerrada en un cuerpo muerto. Y esa es la cuestión. Pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Está diciendo que hay vida y muerte al mismo tiempo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Yahshua de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. De manera que tenemos esta situación bipolar en nuestro interior. Dice dará en tiempo futuro, y Shaul estaba hablando a creyentes, ¿sí? Dice que Yahweh dará vida en el futuro a nuestros cuerpos de carne por medio del Ruach que ya habita en nosotros. Así que, hermanos, no estamos obligados a satisfacer la naturaleza carnal para seguir sus inclinaciones, porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán.
que la carne trae muerte. Pero si por el espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Entonces, si por el espíritu hacen morir, ¿qué quiere decir? Que me pongo a orar y no me muevo, no, quiere decir que reprendemos a la carne y nos ponemos firmes a hacer las cosas en el espíritu, o sea, rechazamos el comportamiento malo y nos esforzamos, golpeamos nuestro cuerpo, decía Shaul, para obedecer el comportamiento que es correcto, ¿no es cierto? Porque todos los que se dejan guiar por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Yahweh. ¿Para qué necesitaríamos un Ruach que nos guíe si ya supiéramos todo? ¿Sí? O si todo hubiera sido ya grabado a pleno en nosotros. ¿Mm? Al contrario, Yahweh dice que cuando eso haya sido completado, dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿No es cierto? No va a haber siquiera la otra opción, no va a haber otro pensamiento. A nadie se le va a ocurrir no hacer lo correcto. Esa es la idea. Por lo tanto, vemos que existe un estado intermedio entre la era de Pesaj y la era de Sukkot, ¿no es cierto? Y es justamente la etapa en la que estamos a punto de salir, la era de Shavuot. Esta es la etapa puente entre las otras dos, con un poco de cada una de ellas en nuestro interior. La unión de las dos casas empieza en nuestro interior. Pero en todas estas cosas sabemos que esto es en parte, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a la plenitud. No podemos decir que por el simple hecho de que ya nos ha sido entregada podemos ejercerla por completo, porque es como la herencia que también se habla en otros lugares, ¿no es cierto? Una herencia ya nos pertenece, pero tenemos que llegar a la edad mínima que está estipulada ahí para ser adultos y ser considerados, bueno, ahora sí puede recibir la herencia en plenitud. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? A los 20 años este joven, ¿no es cierto?, puede llegar a adquirir sus posesiones, pero bajo ciertas condiciones. Y esto sucede también, ¿no es cierto? Como por ejemplo, administrarlas con sabiduría. Se le pone un periodo de prueba al joven que va a heredar, ¿no? Y tiene que cumplir con ciertos requisitos de comportamiento para ver si no se delira toda la herencia en 15 días, vamos a decir eso. Y después, cuando llega a cierta edad predestinada también, si fueron cumplidos los requisitos, obtiene el control y obtiene la libertad completa. En la era de Pesaj, el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, sí, una vez al año, y porque era un tipo de Yahshua HaMashiach como nuestro perfecto Kohen Gadol, ¿no es cierto? Pero aunque nosotros somos sacerdotes en entrenamiento, ¿sí?, no somos sumos sacerdotes. Por esta razón solo podemos entrar en el Kadosh Kadoshim a través de Yahshua HaMashiach. Él es nuestro mediador. Todavía en esta etapa, cuando estemos en plenitud, vamos a poder tener acceso completo porque ya no vamos a tener problemas de carne intermediando, ¿no es cierto? Con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto, dice el libro de en el capítulo 9. Entonces aquí la comprensión del autor fue que esta primera parte, o sea, el lugar santo, debía caer o desaparecer de su uso para dar pleno acceso al lugar santísimo. Una vez es exactamente lo mismo que la ley grabada en el corazón. Una vez que la ley está en nuestro hardware, está ya metida completamente adentro, yo no necesito estar actualizándome constantemente, ¿no es cierto? Porque ya forma parte directamente, no de mi software, sino de mi hardware directamente, forma parte intrínseca de mí misma. Mientras tanto estamos actualizando como hace Windows con todo nosotros, maltratándonos todo el tiempo. Entonces, esta comprensión que él tuvo fue de que la primera parte tenía que caer, no caer de desaparecer, sino integrarse completamente al lugar santísimo, ¿no es cierto? Entonces, esto en parte se refiere a las sombras, como continúa explicando, que no pueden satisfacer los requisitos espirituales, evidentemente, eran solamente sombras, por lo tanto, no pueden traer salvación plena a nadie. Los pecados en aquel momento quedaban cubiertos, no eran justificados. Pero si el camino abierto al lugar santísimo se mostraría cuando la primera parte hubiera desaparecido, esto
solo puede referirse a la eliminación de la carne, y esto en cuanto a la de todos. No debemos olvidar que estos hermanos estaban esperando un pronto regreso de Yahshua, ¿sí? No que pasaran más de 2000 años. Esas son nuestras apreciaciones, ¿no es cierto? Pero para él 1000 años son un día. Así que en muchos pasajes ellos declaran que sus esperanzas acerca del regreso de Mashiach eran inmediatas. Ellos realmente estaban esperando un pronto regreso. Inclusive creían que muchos de ellos verían esas cosas. Hoy sabemos que no es así, sino que lo que ellos vieron fue el cumplimiento espiritual, ¿sí? Pero aún faltaba para el cumplimiento material o físico, cual esperamos ver nosotros si los tiempos son estos. Por lo tanto, el acceso pleno al Kadosh Kadoshim ha continuado estando parcialmente velado, porque nosotros estamos en parcialidad, sí, velado a la carne, pero abierto al Ruach. Entonces tenemos esa cosa de, bueno, un rato sí, un rato no, porque somos así, estamos un poco en el ruaje, un poco en la carne, y esto es para la mayoría de los creyentes, pero ciertamente tenemos un acceso parcial al cual podemos acceder verdaderamente si nos esforzamos a través de la intercesión de Yahshua HaMashiach, a través de en nuestras oraciones sobre todo, ¿sí? Y a través de la disciplina a la que somos sometidos para llenarnos más y más del ruach, tenemos comunión con nuestro Abacadosh cada vez más. Si alguno de los que escuchan han estado caminando con él, saben perfectamente que el crecimiento existe, se ve, se siente y se ve desde afuera también, y podemos empezar a decir, ay, bueno, están saliendo los primeros frutos. Aún no en plenitud, pero sí mucho más de lo que tuvieron nuestros antepasados y nosotros mismos en la experiencia personal. En el futuro, cuando ya no estemos en esta vieja carne, todos vamos a ser como Mashiach, porque ese es el objetivo, vamos a poder verlo como Él es. Ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto, verán su rostro, y está escrito que ningún hombre ha visto jamás a Elohim, y sin embargo en aquel momento veremos su rostro. ¿Por qué? Porque ese hombre al cual se refiere es un hombre caído, es una carne que ya no existirá. Y su nombre estará en sus frentes. Aleluya. Sin embargo, todos estos son hechos que se van a manifestar en un tiempo real también, a pesar de que tenemos estas profecías y que se cumplirán, que ya están cumplidas en sí, en el plano espiritual, tenemos que esperar el cumplimiento físico de todas estas cosas. Entonces, hoy estamos a la espera de esta consumación, pero como decimos, tenemos garantías, porque Él da promesas y da garantías también, que son dádivas que nos permiten disfrutar de adelantos de esa plenitud. No solo nos permiten disfrutar de esos adelantos, sino que es una obligación, porque de lo que disfrutemos de esos adelantos justamente dependerá el galardón que recibamos. La razón por la cual aún no hemos entrado en el lugar santísimo es porque nuestros pecados es porque aunque nuestros pecados, han sido perdonados, nuestra carne permanece intacta. Y la carne no va a entrar nunca en presencia de Elohim. No vamos a decirlo, ¿no es cierto? La carne, ningún hombre ha visto jamás a Elohim y no lo verá. Lo vamos a ver simplemente cuando recibamos nueva carne. Esto indica la forma en que tenemos que entrar en el Kadosh Kadoshim, rasgando la carne. No hay otra. Esta es la tarea que Yahshua nos dejó. En la era de Pesach, todos los israelitas, los verdaderos creyentes, claro, eran levitas a los ojos de Yahweh, ¿no es cierto? Ellos podían trabajar con todas las cosas santas, pero apenas si podían permanecer en el atrio. En la era de Shavuot, los verdaderos creyentes somos sacerdotes que podemos entrar en el lugar santo en el nivel espiritual, ¿no es cierto? Alimentarnos de Mashiach, ser iluminados y elevar nuestras oraciones al Padre a través de Él. Pero aún no podemos entrar en el lugar santísimo por nosotros mismos, o sea, en plenitud, ¿no es cierto? Porque no hemos llegado aún a la era de Sukkot, aún estamos en la era de Shavuot. Deberíamos recordarlo siempre y recordar que nuestro Kohen Gadol es Yahshua, ¿sí? Él es el único que puede entrar por sí mismo por ahora, pero también es el que nos introduce espiritualmente cuando nos lleva
dentro de él mismo, ¿sí? No obstante, mientras la carne siga igual, no vamos a poder entrar, ¿sí? A pesar de que Él quiera llevarnos, si nosotros permanecemos en la carne, no nos va a llevar. Por lo tanto, necesitamos la muerte de Mashiach para resolver el asunto de nuestros pecados, pero también para nuestro yo, para el viejo hombre. Según Corintiim Aleph, en el capítulo 15, Mashiach murió por nuestros pecados, pero en Corintiim Bet 5, Mashiach, murió por todos, no solamente por los pecados de todos, sino murió por todos. El amor del Mashiach nos impulsa porque estamos convencidos de que uno murió por todos, ¿sí? Él murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos y ya no podemos andar haciendo lo que se nos antoja. Este pasuk dice claramente que Mashiach murió por nosotros. Mashiach murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, ¿no es cierto? Y murió por nosotros para que vivamos por Él. Acá están las dos partes resueltas como mencionamos antes, las transgresiones y el pecado, la raíz. Si nosotros morimos en Él, vivimos en Él. Existe una gran diferencia entre ser perdonados de nuestros pecados y vivir por Elohim. Por Romanillín 8 sabemos que el pecado está en nuestra carne, ¿no es cierto? Ese capítulo habla mucho de esas cosas. Pasuk 3 dice, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Además, según Corintiim Bet, Mashiach se hizo pecado justamente para que pudiéramos ser justos delante de Elohim. Entonces, Mashiach fue hecho pecado y levantado y juzgado como una serpiente de bronce profetizó en su momento. Si queremos entender este asunto, tenemos que darnos cuenta que hay dos aspectos de la muerte de Mashiach. Por un lado, Él murió para que nuestros pecados fueran perdonados, y por el otro, entonces, Él murió para que nosotros fuéramos terminados, acabados, ¿sí? Caput. El juicio de Elohim sobre nosotros está representado justamente, como dijimos, por las basas de bronce debajo de las 5 columnas que sostienen la cortina. El velo que fue rasgado al momento de la muerte de Mashiach indica que Mashiach murió por nosotros para que nuestra carne pudiera ser quebrantada y pudiéramos vivirle a Él. Por un lado, Mashiach murió por nuestros pecados y por el otro lado, Él murió para que fuéramos terminados. Mencionamos que la revelación del tabernáculo no es meramente doctrinal, ¿no es cierto? No es una cosa que se entienda con la mente, sino conforme a la experiencia espiritual. En primer lugar, experimentamos a Mashiach como aquel que murió por nuestros pecados. Al darnos cuenta de este aspecto de la muerte de Mashiach, podemos entrar en el lugar santo, verdaderamente atravesamos la cortina de la entrada, ¿sí? Ahí podemos ser nutridos, alumbrados y podemos orar con Mashiach como el incienso. Puede que estemos satisfechos por un largo periodo de tiempo con esta nueva situación, sobre todo si antes estuvimos solamente en el atrio por mucho tiempo. Realmente es necesario que degustemos todo lo que Mashiach tiene para ofrecer en cada uno de los niveles en el que se encuentra, ¿no es cierto? Sin embargo, finalmente nos daremos cuenta de que no deberíamos conformarnos únicamente con el lugar santo, sabiendo que existe algo mucho mejor, ¿no es cierto? Y mucho más pleno. Necesitamos prepararnos para pasar a la siguiente etapa. Debido a que todavía permanecemos en la carne, lamentablemente no podemos entrar en el lugar santísimo, y ese es el problema. Cuando nos damos cuenta de que todavía estamos en la carne, necesitamos ver que Mashiach murió no solo por nuestros pecados, sino también por nosotros. Nosotros podemos vivir a través de Él. Cuando Él murió por todos, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue terminado en el madero, nosotros también fuimos terminados. No debemos entonces continuar viviendo en esta carne que está muerta. Como de costumbre, tenemos los dos planos. El plano espiritual, todo ya ha sido consumado. En el plano terrenal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque depende de lo que hagamos, que eso se vuelva una realidad, un amén aquí también en la tierra. Ahora podemos ver entonces por qué había dos velos en el tabernáculo. Los dos velos representan al Mashiach único, ¿no? El Mashiach que murió por nuestros pecados y también por nosotros. Él fue juzgado por Elohim en nuestro lugar y fue terminado por nosotros. Por lo tanto, a través de Él hemos sido juzgados. Al haber sido juzgada esta carne en Él, esta carne vieja, esta carne que representa a la humanidad caída, ya no es.
ya no existe. Esa humanidad antigua ha sido eliminada. Corresponde a nosotros ver dónde estamos, ¿no es cierto? Si no somos creyentes, vamos a estar perdidos con esa humanidad, sí, ¿no es cierto? Cuando llegue el juicio. Pero si no, vamos a estar resucitando en Mashiach. Entonces, Elohim perdona a aquellos que Él ya ha juzgado. Él nos perdona ¿para qué? Para que podamos entrar en el lugar santo de su morada. Como ya dijimos, Él nos ve como personas terminadas, como aquellos que han sido llevados a la muerte para que puedan vivir otra vida. ¿Dónde? En el lugar santísimo, evidentemente, sí, que es su morada, porque Él llama las cosas que no existen como si ya existieran. Para Él eso ha sido consumado, eso ha sido terminado y es un hecho completo, sí. Supongamos que un pecador escucha la besorá y viene entonces al altar del atrio. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, frente a este altar, él recibe a Mashiach como su redentor, como aquel que murió por sus pecados. Inmediatamente él pasa por la cortina que está sobre las columnas, ¿no es cierto? En las basas de bronce, la cortina de entrada. ¿Y qué esto quiere decir? Que pasa por el Mashiach, que está sostenido por el juicio de Elohim. Ahora este pecador redimido puede entrar en el lugar santo, ¿no es cierto? Disfrutar de la provisión, la vida y la dulzura de Mashiach completamente, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros hemos tenido este pasaje, realmente la mayoría lo ha tenido en mayor o menor medida, pero lo ha tenido, aunque algunos entran y salen, ¿no es cierto? Mientras que otros permanecen. Sin embargo, es una etapa que casi todos han experimentado. Finalmente, después de un tiempo, este pecador se da cuenta que Mashiach no solo murió por sus pecados. ¿Por qué solamente me voy a quedar con esa parte si él me dejó más regalos, ¿sí? Entonces, ahora él entiende que Mashiach no solo fue juzgado en el madero por Elohim en su lugar, sino que él también murió. El pecador también murió, fue terminado por Yahshua mismo. Estamos muertos en su muerte. Esto significa que cuando Mashiach murió, el redimido murió con él, aunque hubiera sido mucho antes de haber nacido. Entonces, como una persona terminada, él debería experimentar el quebrantamiento de su carne en el plano terrenal, verdaderamente. Eso es el decir amén a lo que Mashiach ya hizo. Él ya me mató, entonces estoy muerto, no puedo seguir viviendo en esta carne, se acabó. Esta carne, diga lo que diga, yo no la puedo seguir obedeciendo, necesito el nuevo hombre que Él me dejó para vivir a través de Él. ¿Sí? No hay otra excusa para seguir manteniendo la vida en esta carne de esa manera. Es pérdida para nosotros, es pérdida para todo el mundo, ¿sí? Porque nos impide justamente el acceso pleno, en la mayor plenitud que podamos tener en este plano, en este momento, en la mayor plenitud, sin embargo, que podamos tener de la comunión con el Padre. Esta es una puerta que ya ha sido abierta por Mashiach, y esto significa que, según Galatia 5, él debería, o sea, el pecador debería clavar en el madero su carne, ¿sí? Por esto que está aquí, que Mashiach ya realizó, tiene que ser realizado por cada uno de nosotros subjetivamente. Nosotros tenemos el hecho objetivamente, Mashiach ya lo hizo, ahora nosotros tenemos que realizarlo subjetivamente en la vida real, no de palabra y nada más, aunque sí, por supuesto, por fe. Ciertamente que tiene que ser por fe. Fe en aquel que todo lo consumó y en sus promesas, creyendo firmemente que si Él lo ha dicho, será hecho. Ya es un hecho, de hecho. Pero el hecho de que Él lo afirme no quiere decir que la transformación sea instantánea, aunque no tengamos que dar nuestro paso. Aún así es un proceso, y durante ese proceso vamos a necesitar mantener el foco en sus promesas, ya que Él está realizando esa transformación. Esto quiere decir que el velo debe ser rasgado, de hecho, en nuestra vida, ¿sí? De verdad. Y por lo tanto, uno experimenta subjetivamente la muerte de Mashiach al terminar con la carne, y además el mundo lo tiene que ver. Esto tiene que ser visible, porque eso es dar fruto justamente. No se trata de que, ay, me parece que lo estoy sintiendo, me siento mejor, qué sé yo, cosas así, ¿no es cierto? Sino de que el mundo no puede dejar de verlo. El mundo no puede negar el avance, ¿no es cierto? El mundo no puede dejar de ver que ese fruto verdaderamente está creciendo. Tenemos que comprender que todo lo que Mashiach hizo ya está plenamente activo para todos, ¿sí? Pero hemos dicho muy pocos amenes a sus cosas. Basta que lo aceptemos para que comience a ser aplicado en nosotros, ¿sí? Pero cuando somos salvos no estamos instantáneamente purificados y glorificados y ya en la plenitud. Aquí las cosas son más lentas, y yo creo que eso puede formar parte justamente del castigo que nos merecemos con toda certeza. En el plano espiritual es instantáneo, pero aquí lleva su tiempo de proceso. Cuando somos salvos,
recibimos la semilla del Ruach de Mashiach, ciertamente la garantía de nuestra herencia. Y si aún somos llamados herederos es porque realmente aún no hemos heredado la plenitud de nuestros bienes, porque cuando el heredero ha heredado ya no es heredero, ya ha recibido, es dueño, ¿sí? Abba ha trabajado a lo largo de toda la historia de la humanidad con procesos de desarrollo, no podemos saltarlo simplemente porque él menciona solo el resultado final. Él va simplemente al resultado final porque en el espacio eternidad no hay ese proceso debe realizarse aquí en la tierra. Y en ese proceso debemos estar diciendo amén todo el tiempo por la fe. Eso es lo que Yahweh pretende de nosotros. En eso debemos aplicar nuestra fe justamente, en el hecho de que creemos que lo que Él ha dicho, que ya se ha cumplido en la esfera espiritual, nosotros lo recibiremos en su momento porque consideramos que también ha sido y debe ser aplicado a nuestra esfera terrenal. Esto implica nuestro trabajo con el don que Él nos entrega para darle con intereses a su regreso. Este es el trabajar el talento. Si así lo hacemos, seremos vencedores, si no desistimos. Y Él nos dirá, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué Yahshua pide esta fidelidad hasta la muerte? ¿Sí? Porque hasta que no se haga efectiva nuestra muerte, continuaremos conviviendo con nuestro viejo hombre. No quiere decir hasta que te mates o hasta que te maten, ¿no es cierto? No implica eso. Yahshua vino a salvarlos y lo hizo, pero Él no es un Elohim de muerte. No vino a matarnos, sino a darnos vida. Ya estábamos muertos. Y Él esperará hasta nuestra muerte natural, nuestro tiempo determinado, de la misma manera que lo hizo con los israelitas en el desierto, ¿sí? Y entonces nos levantará en plenitud de estos cuerpos de muerte y nos dará la vida. Él esperó con paciencia hasta que la vieja generación, ¿no es cierto?, que es un tipo de la carne, como ya hemos estudiado, un tipo del viejo hombre, muriera en el desierto para levantar a la nueva generación y hacerla heredar la tierra prometida. Si no tenemos la vista de todas estas cosas y las dejamos en la teoría y decimos qué lindo lo que aprendí, pero no lo llevamos a la práctica, nunca vamos a crecer en nada. Necesitamos aplicar todas estas cosas a nuestra vida experiencial. Esto tiene que darnos la comprensión de que tenemos una carne física, o sea, nuestra vida en esta carne, que es tipo de nuestra carne espiritual, ¿sí? Es decir, nuestro viejo hombre. En el plano físico tenemos que esperar nuestra muerte para recibir la resurrección, no hay otra, que va a ser la verdadera plenitud, pero en el plano espiritual debemos luchar contra esa carne, porque todavía hay lucha. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, está podrido, está corrompido, no sirve de nada y todo lo que te pide o te sugiere es para mal. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de qué, de nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. ¿Ese nuevo hombre está completo? No, no está completo todavía. Necesitamos ir completándolo en este proceso por el que tenemos que ir avanzando. Simplificando, se trata de que tenemos que vivir esta vida como si ya hubiéramos recibido la promesa. Eso es lo que se nos pide. Esto implica lucha eterna con nuestra carne, no queda otra. Para Abba, esto demuestra el crecimiento de nuestro nuevo Ruach, que solo desea las cosas de lo alto, a pesar de que la carne lo limita todo el tiempo. Si en nosotros prevalece la carne, podremos haber nacido de nuevo, pero continuaremos siendo bebés espirituales. La lucha contra nuestro Amalek interno es real y es seria, ¿sí? Creer que porque Yahshua ya cumplió todo, que porque Él ya cumplió todas esas cosas, nosotros no tenemos que trabajar nuestros talentos, es una postura peligrosa. Es una postura en la cual muchos se van a encontrar que Él les dirá, sáquenle todo, dénselo a otro y Él láncelo a las tinieblas de afuera. El velo exterior representa la muerte de Mashiach para traernos justicia, ¿sí? Porque por eso las basas de bronce, como dijimos, y para darnos el permiso de entrada en el lugar santo, la garantía del Ruach HaKodesh en nuestro interior. Pero esto no es aún ni definitivo ni completo. Aún tenemos carne y seguimos cayendo en pecado una y otra vez, por eso necesitamos arrepentirnos todo el tiempo. Este pecar, aunque no sea como cuando pecábamos sin la cobertura de Mashiach, aún es pecado y también nos aparta de Yahweh. Hoy hemos sido reconectados con Él, es cierto,
pero parcialmente. Continuamos sin poder entrar de forma directa a su presencia, no conseguimos ver su rostro, eso será al final, ¿sí? Como Adán y Jabá podían en su momento. Solo podemos tener este acceso a él a través de Yeshua y su obra. Solamente así, esa manera. Pero cuando todo será restaurado, Yeshua será el hermano mayor de muchos como él, que tendremos su mente y que por eso jamás nos vamos a oponer al Padre ni vamos a tratar de usurpar su lugar. No vamos a hacerlo porque vamos a tener la mente Mashiach y nuestro mayor deseo va a ser obedecer y hacer todo lo que al Padre le agrada. Entonces vamos a poder ser usados a pleno por el Padre, cumplir su deseo, su voluntad inicial, es gobernar la tierra como representantes de su autoridad y de su gobierno en plenitud y de la forma más correcta posible. Bueno, habiendo ahora terminado, quedo a disposición de comentarios, preguntas. Estuvo muy buena la charla, dice Gaby, todo se resume a que él ya rasgó el velo, pero nosotros tenemos que ingresar al lugar santísimo para tener su disfrute en ese tiempo. ¿Es así? No, no exactamente. Vos tenés que rasgar tu carne también. Si no, no lo estamos imitando, no estamos siguiendo su camino, no estamos siguiendo. Él abrió el camino para que todos los hijos hiciéramos exactamente lo mismo. Con la carne nadie entra en presencia de Elohim. No se entra en su presencia con la carne y todavía la tenemos dentro. Esto estamos hablando en cuanto a nuestra experiencia diaria de cada día que vamos a tener hasta que Él venga en su segunda venida y se dé comienzo a la nueva era, ¿no es cierto? Y eso también dependerá de los vencedores, quienes están entre los vencedores y todo lo demás. De cada uno tiene que rasgar su carne, ¿no es cierto? Y decidir vivir en el nuevo Ruach, en el nuevo hombre justamente. Cada uno de nosotros tiene que hacer exactamente lo mismo. Esto ya fue hecho y ahora está permitido que lo hagamos, digamos. Antes de que él lo hubiera hecho nadie podía, por más que hubiéramos querido rasgar nuestra carne y todo lo demás, no hubiéramos conseguido absolutamente nada porque solamente después de que él lo hizo, que nos abre ese camino de reconexión al Padre, justamente. Dice Carla, o sea, para encerrar el argumento general de la charla, por Yeshua ya no solo fuimos perdonados de las transgresiones, sino que fue eliminada la raíz de iniquidad. Es una cuestión de aceptación más que de entendimiento. El entendimiento pasa por el alma siempre, de manera que el entendimiento siempre es una cosa medio secundaria, medio de la cual mejor desconfiarle, por así decir. Es una cuestión de aceptación por la fe que esto es un hecho y que necesitamos ir justamente rasgando esa carne día tras día y ya, o sea, si Mashiach rasgó, yo morí con él, entonces mi carne no puede tener derecho sobre mí en este momento, no puede tener poder sobre mí, a pesar de que yo la escucho acá gritándome en el oído cosas, ¿no? Hace esto, hace lo otro, enojate, llorá, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? Un montón de cosas que me está diciendo para hacer, yo no la puedo escuchar. Simple y sencillamente digo, no, esta cosa ya no es mía, yo estoy muerta de esto. Ciertamente estoy muerta en los lugares espirituales, ¿no es cierto? Pero entonces yo digo, amén, amén a lo que ya está hecho. Y yo acá me inclino y me voy al Ruach. Esa es la cuestión más o menos. Dice Aníbal, somos bendecidos con estas charlas que nos impulsan a rasgar nuestra carne, a pasar a través de la cortina y tener mayor comunión con Abba. Amén, totalmente. Rasgar nuestra carne es negarnos a nosotros mismos, es tomar el madero, como decía Mashiach. ¿Y para qué tengo que tomar un madero si él ya lo tomó? A ver, yo me voy a hacer sacrificio, evidentemente. Nosotros no somos un sacrificio para salvación, pero sí somos un sacrificio que agrada a Yahweh. La carne rasgada por nosotros mismos agrada realmente a Yahweh, es verdaderamente olor grato, ¿no es cierto? Clavarla en el madero tal cual. Exactamente, esa es la cuestión. Clavarla en el madero que ya está clavada. Ya está clavada, pero la carne acá abajo ya vemos, ¿no? Tenemos un desfasaje temporal. Acá anda correteando todavía. Necesitamos agarrarle y decirle, lo siento mucho, pero ya fuiste clavada. Así que no podés seguir acá dando vueltas, molestando y apartándome de la presencia de nuestro Creador. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar por encerrada la charla, que sea de gran beneficio, de gran bendición para todos. Nos vemos mañana en
en la otra charla, ¿no es cierto?, acerca de la oración. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos. Continuemos en esta dura lucha que tenemos con nuestro Amalek interior y venzamos para estar de pie delante de su presencia. Abba los bendiga a todos. Shalom, chicos, hasta mañana.